Siempre hay que especificarlo al médico para que esté debidamente formado. Tú hablas del consentimiento, quizás quienes nos ven no saben qué es el consentimiento. ¿Podrías Correcto. explicarnos un poquito de a qué se refiere ese consentimiento, ese documento? Claro que sí. El consentimiento informado es el documento que respalda un procedimiento que te va a realizar el médico o el centro de salud, en el cual se establece específicamente la descripción de ese procedimiento. Te incluyen los riesgos generales que tiene ese procedimiento, así como los riesgos específicos dependiendo del paciente como tal. Por eso también cada consentimiento se completa con cada paciente. No es un consentimiento que simplemente le pones el nombre del paciente, el nombre del procedimiento y ya. Hay que indicar los riesgos específicos de ese paciente. Y se declara que el paciente entendió y comprendió. No solo es entregarle el documento, tú tienes que explicarle de manera que el paciente pueda entender esa información y que esté clara de cuáles son los riesgos que asume con el procedimiento que se le va a realizar. Y una declaración del médico indicando justamente que le ha explicado y que el paciente ha entendido. Ese documento es importantísimo para cubrir lo que es o para minimizar lo que es el riesgo, siempre y cuando esté debidamente completo, debidamente informado y debidamente redactado en ese sentido. Entonces, por lo que nos estás explicando, un consentimiento genérico no protege al médico. En absoluto. Debe tener las especificaciones de cada paciente. Es y en la correcto. práctica eso realmente se lleva. Es lo que se supone que debe llevarse. Por eso yo insisto, por eso siempre llevo la bandera de decirle a los profesionales de la salud y de explicarles lo importante que es ese documento y que en base a la práctica que tenemos y lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta que es súper importante, que es un elemento esencial para proteger la práctica médica. Cristina, tú fuiste gerente legal de varios centros de este país y conoces de primera mano eso. ¿Cuáles son esas debilidades que tienen los médicos al momento de contratar un abogado? ¿Qué no toman en cuenta? ¿Qué necesitan? Para que veas algo muy curioso, el error más frecuente no es ni siquiera relacionado con la práctica en sí, es en cuanto a la correspondencia de lo que es la práctica y lo que es esa estructura legal que la sostiene. Traduce esa parte. Eso significa que tú ejerces la medicina, tú ejerces una especialidad, pero detrás de todo eso hay una serie de documentación que te respalda. Como bien mencionábamos anteriormente, el consentimiento informado, los permisos, las autorizaciones, las habilitaciones, los contratos inclusive con los proveedores y con el personal, tanto de salud como administrativo, esos proveedores que te suplen medicamentos y demás e insumos. Esa documentación debe estar completamente robusta y bien formada. Y de esa manera el médico se puede enfocar tranquilamente en su práctica médica porque ya tiene lo demás respaldado. Y curiosamente, el error que más hemos podido identificar ha sido esa correlación entre la práctica y la documentación como tal. Eso es un poquito complejo porque voy a poner un ejemplo quizás muy extremista. Llega un paciente que hay que hacerle un procedimiento urgente. ¿Qué tiempo tiene el médico para preparar esa documentación robusta, tener todo al día? Porque entonces tendría que elegir entre salvarle la vida al paciente, la inmediatez, o completar todos los requisitos legales que se está pidiendo. ¿Cómo se maneja esa parte? En ese sentido, pues te hago la aclaración de que la ley permite que el médico realice el procedimiento y a posteriori haga la documentación. Y en el sentido de la urgencia médica, es una de las excepciones al consentimiento informado previo al procedimiento que establece la misma Ley General de Salud. ¿Y se pudiera utilizar esa excepción como una defensa de que no se firmó por la urgencia? Entonces, el médico no tendría un documento soporte. Se puede, sí lo debe tener porque lo debe hacer a posteriori. Okay. No es que no lo tenga. Y se puede siempre y cuando esté debidamente documentado el procedimiento, porque ese es otro tema. El consentimiento informado es uno de los documentos que, como bien te indiqué, tiene toda la información del procedimiento. Pero en el expediente clínico del paciente debe estar descrito absolutamente todo lo que se le hizo al paciente. Y debe de tener la misma descripción
tanto de la parte del cirujano, en el caso de las cirugías, de la parte del anestesiólogo, de la parte de la enfermera. Todo el que intervino en esa atención del paciente debe documentar debidamente todo lo que se les realizó. Y al final, toda esa información debe coincidir. Y ahí está la parte también de tener el expediente clínico debidamente documentado. Y ahí tú puedes identificar cuando ha habido tal urgencia. No es tan simple como se ve, todo un mundo detrás. Definitivamente. ¿Qué responsabilidad tiene el centro o el médico de guardar ese expediente? ¿Por qué tiempo debería guardarlo? La ley establece que debe guardarse por 10 años de manera física. Hay muchos centros que tienen establecido el expediente digital o el expediente electrónico. No obstante, aún en nuestro país no está todavía definido para fines de tribunal el uso de expediente electrónico, sino el expediente físico todavía. O sea que todo procedimiento que se realice en una clínica o en un centro pequeño, una clínica de estética, debe guardarse por 10 años. Correcto. Los documentos físicos necesariamente deben ser el consentimiento informado, que es el que tiene la firma del paciente. Los demás documentos de historia clínica y de procedimiento y demás pueden ser digitales, pero ante una situación, pues sí deben de ponerse físicos. ¿Y los hospitales cumplen con esa regulación, Cristina? Deberían. En todo caso. En teoría. En teoría deberían cumplirla. No hay espacio para las camas y ahora hay que guardar un expediente por 10 años. Eso está un poquito terrible, ¿no? Definitivamente. Cristina, este es un tema bastante amplio. Creo que amerita otra conversación un poco más profundo, gusto. Porque ahora los médicos van a estar pensando si tienen esa documentación por 10 años, si realmente tienen todos esos documentos. ¿Qué tanto? Y no importa la práctica que ejerzan, porque no es solamente los cirujanos, no es solamente la de medicina estética, todos los médicos que ejerzan, no importa que sea en una consulta, en un internista, en que yo te haga simplemente preguntas, las consultas virtuales, que no hemos hablado sobre eso, todos están expuestos completamente, pero sí tienen la forma de minimizar los riesgos. Justamente esa es nuestra labor. Eso va a ser tema de otra clase, la responsabilidad de las consultas virtuales. Ya tenemos otro tema para conversar. Gracias, Cristina, por acompañarnos hoy. Fue un placer conversar contigo y sé que vamos a tener muchas preguntas más sobre este tema. Y a ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Nos vemos en un próximo programa de El Punto.